Salutacions, molt bona nit. Comencem la tribuna d'avui per a parlar-vos de temes d'actualitat de Gandia i de la comarca. En aquest cas també anem a parlar de la Comunitat Valenciana, per allò de la infrafinanciació. Per a parlar d'aquestes qüestions i també d'aquesta fotografia que ha sigut notícia en els darrers dies al voltant de la situació on estava el regidor de Cultura de Gandia, Nahuel González, contem amb els nostres convidats. Isabel Rodríguez, bona nit. Bona nit. I és economista, empresària de la tecnologia, bona nit. Bona nit. I també professora. Luis Castelló, especialista en marketing y está aquí como siempre para darnos todos los datos. Buenas noches, buenas noches, Paco. Pablo Sánchez, director del Centro IMED de Gandía, buenas noches. Buenas noches. Eloy Pomar, economista o licenciado en la historia de la economía, coach, futbolista, entrenador, etcétera. Padre. Géminis. Sí. Bueno, con todo ello vamos a intentar explicarles y hablarles sobre infrafinanciación. Hemos escuchado muchas veces esta palabra. La han dicho todos los partidos, especialmente cuando están en la oposición. De hecho, según quien esté, las movilizaciones son notables. Las pancartas en ayuntamientos son, se distinguen claramente. Pero cuando esto no importa tanto porque quien gobierna es del mismo color, se esconden esas pancartas y automáticamente se rebaja el nivel de decibelios a la hora de criticar la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. Y esto ha pasado con todos los partidos que la han gobernado, a la hora de pedir o exigir al Estado esa financiación justa. Pero ahora tenemos unos datos que ha emitido la Generalitat Valenciana donde indican claramente que la Comunitat Valenciana es la última de las comunidades en España en cuanto a financiación por habitante. Antes de empezar para hablar de todo ello, me gustaría que Luis Castelló, especialista en marketing, nos pusiese, al día en cuanto a datos, para a partir de ahí abrir el debate con el resto de colaboradores. Luis. Antes de empezar con el tema de los datos así en bruto, a mí me gustaría un poco también analizar de dónde viene este pequeño problema de la infrafinanciación de las comunidades autónomas, en este caso de la Comunidad Valenciana. Partimos del año 1978, se acaba el franquismo. Durante el franquismo se había potenciado la centralidad, es decir, todo se controlaba desde Madrid y no habían como tal grandes cosas que pudieran hacer de manera autónoma las diferentes autonomías. Con la transición y la creación de nuestra Carta Magna, como es la Constitución Española, se establecen que a partir de ese momento las autonomías iban a tener ciertas aplicaciones o atribuciones que podían desarrollar. Entonces la Constitución Española recoge en su punto número 2 que tiene que haber una solidaridad entre autonomías. La Constitución recoge 3 aspectos fundamentales, que es la unidad del pueblo español, la solidaridad entre las autonomías y que cada parte de España es autónoma. Vale, estamos hablando del año 1978 y en el artículo 36 de la Constitución, cito textualmente, dice: velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diferentes partes del territorio español. En aquella época, igual que ocurre actualmente, sabemos que en España hay zonas más ricas y zonas más pobres, zonas que se ha impulsado más que otras. Por ejemplo, ahora mismo que a nivel estatal los que más se quieren ir de España, como es el País Vasco o como son los catalanes, fueron los que en su momento Franco más apostó por ellos. Recuerdo que aquí en la Comunidad Valenciana se cerraron los altos hornos de Sagunto para llevárselos al País Vasco, o no se favoreció tanto a la industria para focalizarla más en la parte de Cataluña. Con lo cual es curioso, pero eso ya hablaremos otro día más a fondo. Entonces, hablamos que ese principio de solidaridad económica se lleva a cabo mediante la financiación autonómica. Y tenemos 2 modelos de financiación en España. Tenemos un país, pero tenemos 2 modelos. El primer modelo es el que se denomina régimen foral, el que tanto das, tanto recibes, que es el caso del País Vasco y Navarra. Ahí se establece lo que ellos se llama cupo. Cupo es que ellos pagan parte de lo que han recibido para pagar los servicios que presta el Estado español en la zona de Navarra, la zona del País Vasco, llámese la Guardia Civil, los funcionarios, eso es el cupo. Ellos únicamente pagan por los servicios que nos prestan. Y luego está el régimen común, que es el que nos aplicamos en todo el resto de las autonomías de España, salvo Canarias, con la excepción de Canarias, que es una parte insular, que tiene ciertos beneficios para intentar, el tema del IVA, que es más barato, el tema de los transportes por allí es mucho más barato, ¿vale? Entonces,
digamos que tenemos un país, dos sistemas. Para los navarros y los vascos, que tanto aporto, tanto recibo, pago lo que me cuesta la Guardia Civil y poco más, y el resto de comunidades autónomas que tenemos que aportar a la caja del Estado y a partir de ahí Madrid reparte lo que ellos consideran de manera equitativa. ¿Qué es lo que sucede? Que durante mucho tiempo, cuando lo que ha sucedido es que si el gobierno central es de un color y el gobierno autonómico es de un color distinto, siempre han ido a recortar. Cuando el mismo gobierno autonómico y central es del mismo color, normalmente suele ser más positiva la relación económica entre ellos. Más generosos. Más generosos entre ellos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué términos macroeconómicos utilizan para dividir el dinero de una manera u otra? Tienen en cuenta variables como la densidad de población, como la renta per cápita, y con ello se decide distribuir la riqueza en España. No sé qué pasa, no sé qué ha pasado durante los últimos 30 años, que la Comunidad Valenciana siempre ha estado de las últimas, por no decir la última siempre, ¿vale? Entonces, muchas veces esto se genera a través de lo que se denomina la balanza fiscal. La balanza fiscal lo que nos hace es ver la diferencia entre los ingresos y los gastos que tiene una comunidad autónoma. La balanza fiscal puede ser deficitaria o generar un superávit. Un déficit es cuando yo ingreso menos de lo que necesito y un superávit es cuando me dan más de lo que necesito. Actualmente hay comunidades autónomas con superávit en España, mientras otras, como la Comunidad Valenciana, tenemos hasta 800 millones de déficit. Entonces, claro, a lo mejor la gente que nos está viendo en casa dice, bueno, a mí es que esto de la financiación tampoco, yo no noto que me afecte demasiado. Sí que te afecta, pero no te has dado cuenta. Si, por ejemplo, un caso muy claro, tienes un problema sanitario en el País Vasco, estás en Bilbao y te vas al hospital de Basurto, probablemente tarden 20 minutos en atenderte porque hay 10 personas de guardia, 10 médicos de guardia. Te vas al hospital de Gandía, probablemente tarden 2 horas porque hay 3 de guardia. Entonces, ahí ya estás notando el déficit de la balanza fiscal. Entonces... Sí, adelante. Vale, claro, el tema es que esas pequeñas cosas sí que afectan al día a día del ciudadano de a pie y no parece que nos afecte. Entonces, en cuanto al tema de los datos que estábamos comentando antes, te voy a dar unos detalles, unas pinceladas. La media de España actualmente de lo que recibe cada ciudadano, es decir, la comunidad autónoma aporta a Madrid y luego Madrid reparte. Y ese dinero que reparte las autonomías sale de media unos 2.373 euros por persona. A la Comunidad Valenciana le llegan 2.255, esto es 118 euros menos por habitante que la media nacional. Dices, bueno, 118 euros, tal, pero si lo multiplicas por 5 millones de habitantes, son 600 millones de euros. Por 10 años, 6.000 millones de euros. Por 30 años que llevamos así, 18.000 millones de euros. ¿Qué es lo que sucede? Que si la Comunidad Valenciana tiene unos gastos para que el estado de bienestar se pueda mantener, entonces, si al final, ¿qué es lo que sucede? Si yo aporto 1.000 a la caja del Estado y luego el Estado me devuelve 900, yo tengo gastos sanitarios, funcionariado, bomberos, por valor de 1.000, pero me están dando 900. Necesito pagar todo eso. Acudo a la financiación externa, y esa financiación externa se tiene que pagar, tienes que pagar el montante, el capital y los intereses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final, cada vez en la Comunidad Valenciana se aumentan los impuestos porque tenemos que hacer frente a ese déficit de la balanza que estábamos comentando. Cuando nos dan menos dinero, pero queremos seguir teniendo buenos servicios o buen nivel de vida, tenemos que acudir a los bancos para que nos financien esa parte que no llegamos. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que hay ciertas autonomías que bajan impuestos y la Comunidad Valenciana no es que los mantenga, es que los sube y crea nuevos. Bueno, pues después de esta parte casi docente de Luis Castelló, vamos un poco a analizar entre todos qué pensamos en torno a la infrafinanciación de esta Comunidad Valenciana, en torno a esos 100 y pico euros por habitante y año con respecto a la media nacional en España. Eloy. Bueno, pues hablaré de emociones porque de datos económicos yo creo que la percepción en el resto de España que no tenemos un partido como Teruel existe o el Partido Regionalista Cántabro es, sobre todo en Valencia, es que nos hace falta
alguien que realmente se preocupe por los intereses de los valencianos. Partido Socialista Obrero Español, PSOE y Partido Popular, que han sido los que nos han gobernado durante toda la democracia, no han cambiado un modelo de financiación injusto. Los datos ya los ha remarcado Luis. Me parece que considerar, y hay un mapa que es esclarecedor, el 60% del salario mínimo actualmente, que es lo que pretende el gobierno español, en Andalucía, Murcia, Extremadura, Valencia ya se cumple. Es decir, el salario medio es tan bajo que ya estamos por encima del 60% del salario mínimo. Eso yo creo que nos da argumentos, yo creo que no me gustaría caer en el nacionalismo o el independentismo, pero es verdad que nos da argumentos para buscar una equidad. Yo entiendo que si los vascos pagan más impuestos, que si los madrileños pagan más impuestos, que si los catalanes pagan más impuestos, reciban, pero el modelo solidario que existe en Europa y ha beneficiado a España, debe beneficiar también esa igualdad y ese desarrollo de zonas menos ricas, y no someternos a la desigualdad actualmente, porque vemos que Cantabria, León son de las que más reciben y el salario medio está muy, muy por encima de la media española. Entonces, es una reflexión si los gobiernos del Partido Popular, que ha coqueteado con el Partido Nacionalista Vasco y con el señor Pujol durante muchísimos años, si el Partido Socialista, que igualmente con los partidos independentistas, si es necesario tener una herramienta política de ese cariz, de ese talante, pues habrá que planteárselo. Si los valencianos estamos dispuestos a seguir siendo el vagón de cola de España o tener una fuerza propia. Isabel, ¿cuál es tu opinión respecto a esta cuestión? A ver, es que cuando hablamos de economía es muy complicado, y cuando hablamos de datos, hacer que nos entienda la gente y que comprenda de qué estamos hablando, a veces cuesta un poquito, ¿vale? Evidentemente somos la última comunidad, la comunidad peor financiada, pero somos la cuarta comunidad en generación de PIB, lo cual quiere decir que nuestra economía sí está generando ingresos. Este año, en el año 18, creo que son los datos que yo he podido coger, hemos tenido mayores exportaciones que importaciones y nuestra economía ha ido creciendo. Realmente generar recursos para atender todas las necesidades que la población valenciana tiene, se generan esos recursos. También es verdad que tenemos un 42% de nuestro PIB en deuda, que es mucho. O sea, actualmente el ratio de deuda por habitante de la Comunidad Valenciana son 9.400. 9.000, exactamente, ¿vale? Por habitante. Por habitante. Pero esa deuda, ¿por qué se genera? ¿De dónde sale? Evidentemente ha habido un momento en el tiempo en que las autonomías se tienen que hacer cargo de la sanidad y de la educación. Si yo dentro de mi economía estoy generando y estoy aportando para poder, porque evidentemente si hay movimiento económico, si estamos dando empleo, que tenemos un 14% de empleo, no sé, en la media de España ahí se me ha pasado, pero un 14% es un nivel bajito de desempleo, perdón, ¿vale? Pero si estamos generando, tenemos ingresos en esos impuestos que esas personas están pagando, que toda esa generación de economía está ingresando, suficientes para poder atender a los problemas que tenemos. ¿Qué pasa? Que si todo eso va al central y luego el central te dice tienes que coger tanto, y ese tanto no da para poder aguantar un espacio que está generando economía y que está generando beneficios. Y ahí es donde viene el problema en cómo se mide, de qué forma se está midiendo esa decisión de infrafinanciación. Igual saco otro tema, pero creo que va todo relacionado. Porque según el contexto político, aquí tenemos una parte, estamos en el Mediterráneo, o sea, toda la costa mediterránea, el corredor mediterráneo, las comunicaciones son fundamentales, pero se cree desde el central, que es el eje central, el que hay que apoyar. Y el que hay que apoyar, y donde hay que invertir. Y se deja
por de lado. ¿Qué pasa cuando tú haces eso? Que ahí estamos limitando la generación de Producto Interior Bruto, de Producto Interior Bruto. Estamos limitando la generación de riqueza que se podría estar haciendo a cambio de otra comunidad. ¿Quién toma esas decisiones y por qué? Es justo, hemos hablado él comentaba que tenemos que ser equitativos, ¿no? ¿Es equitativo eso? ¿Quién toma la decisión de qué tienen que recibir quién? Somos un 240 de densidad. Tenemos 240 habitantes por kilómetro cuadrado. Una de las mayores, no es la mayor, pero la cuarta o la quinta sí. Y tenemos un 26% de umbral de pobreza. Un 26% de umbral de pobreza es algo muy serio. Muy alto, efectivamente. Gracias, Isabel. La opinión ahora de Pablo. Pablo. Yo voy a hablar menos de números, pero sí que al final los números nos dicen la realidad. Lo que pasa es que hay mucha gente que se guía por un radicalismo, ¿no? De cuando está mi partido en la oposición critico todo y cuando no parece que miro para otro lado, ¿no? Yo cuando voté en Gandía pensaba que, bueno, teniendo en Comunidad Valenciana quien gobernaba y en Nacional, pues nos veríamos más ayudados, pero ves que no. Pero lo que has comentado, por ejemplo, de las comunicaciones, algo tan básico como ha pasado ahora, que es una autopista gratis a la zona de Alicante, te da unas ayudas bestiales indirectamente y la gente no lo valora. O sea, yo en el rango donde estoy ahora, por ejemplo, en el tema de medicina, simplemente esa autopista gratis hace que la zona que antes de Benidorm la veíamos tan lejana, incluso al revés. O sea, un doctor, ¿no? Venir a Gandía era como decir, 1 hora de coche, casi 20 euros de gasolina diarios, claro, al mes es mucho dinero, ha roto una barrera que parece como que ya lo que antes solo miramos para Valencia, ahora podemos mirar para Benidorm. Y eso ha pasado en este poco tiempo. O sea que esa economía que para una ciudad como Gandía solo miramos para Valencia, ahora tenemos un 50% más. Que si nos ponemos las pilas, hay un mercado, encima zonas como Denia, Moraira, Teulada, Benidorm, que tiene un público diferente por el público extranjero. O sea, eso puede dar una economía a una ciudad como Gandía bestial. Ahora, tienes que espabilarte y moverte. Pues eso es ámbito todo. O sea, si de ámbito central nos han marginado, no nos dan esas ayudas que nos merecemos, a veces como no lo tienes, no te das cuenta, ¿no? Lo que hablamos de unas urgencias de 2 horas, y vas a otras comunidades y no pasa eso, pero como siempre lo hemos tenido, parece como que, no, es poca cantidad, ya, pero ¿por qué en otras comunidades tienen más que yo? ¿Por qué en otras comunidades, no por necesidad, sino por ayudas, por favoritismo, les das un dinero más que a mí, o más ayudas, o para sanidad, para educación, para seguridad, y aquí no? Entonces sí que se esperaría de una Comunidad Valenciana de, ostras, que alguien pensara en nosotros, pero van pasando los años y cada vez somos eso, el vagón de cola, con menos ayudas, y yo pongo el ejemplo ese que es el que nos afecta. Gandía, desde que tenemos autopista gratuito para la zona de Alicante, hemos abierto muchísimo. Y eso, al final, es una economía, es una vivir mejor, pero claro, desde el ámbito nacional tendrían que ser equitativos, no mirar solo al que me conviene. Yo quería, solo anotar una cosa, o sea, Almería y Murcia son la huerta de Europa. Es la huerta de Europa y tiene que pasar por el eje central, por obligación. Tiene que pasar todo el transporte de todo eso por el eje central, cuando por el Mediterráneo lo tenían súper fácil. Eso ¿por qué tiene que pasar por el eje central? Porque se lleva la economía obligadamente a otro sitio. Eso no es equitativo, ni siquiera es eficiente económicamente. Yo he hecho, según los datos oficiales que ha apuntado Luis Castelló, he hecho una regla de 3. Si aproximadamente son 600 millones de euros los que anualmente está infrafinanciada la Comunidad Valenciana, por los 5 millones de personas que viven en esta comunidad, saldríamos en torno a 120 euros por persona, que cada año, digamos que recibimos menos. Por tanto, imagino que la forma de financiarse esos 120 euros es subiendo los impuestos. Y yo entiendo que cada año a los valencianos se les sube más de 120 euros los impuestos anuales. Porque unos años se suben por el IBI, otros por el catastro, otros por la basura, otros... Pero al final
hay una subida superior a esos 120 euros, que sería un poco lo mínimo para cubrir esa media, digamos, nacional. Entonces, si fueran ustedes, los que están aquí sentados hoy, políticos, les preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué después de subir los impuestos y poder llegar a alcanzar esa cifra que podía ser equitativa, siguen ustedes hablando de que la Comunidad Valenciana sigue siendo infrafinanciada? Muy sencillo, porque hay un incremento en el gasto, véase el caso de Apunt, véase las nuevas consellerías hechas ad hoc. Entonces, para ¿estamos hablando Podemos. de gestión? Estamos hablando de gestión, por supuesto que estamos hablando de gestión. Estamos hablando de una nefasta gestión, una mala gestión. Creo que es lo que hemos hablado más de una vez en el programa, de si actualmente se necesitan políticos para que manden o se necesitan tecnócratas para que manden. Entonces, ahí está. ¿Qué necesitamos? ¿Un buen economista que sea el director de Hacienda o el primer que porta desde 12 anys pegant cartellets en el partit sea el que llegue al puesto? Claro, ahí es donde tenemos que empezar a dirimir. Es decir, tenemos un problema, tenemos que gestionar mejor y la gente que hay se ha demostrado durante los últimos 30 años, sea del color que sea, que no valen para hacerlo. Claro, pero aparte de saber gestionar, el problema es que ellos no piensan en gestionar la ciudad. Ellos piensan que de aquí 4 años me juego otra vez mi puesto de trabajo. Es que la política es compleja en ese punto de, yo hoy soy político, en una ciudad como Gandía tengo un buen sueldo, porque yo creo que un concejal 50.000 euros anuales es un buen sueldo. Un poco menos, pero bueno. Da igual, o sea, más de 30 a 35 lo veo ya elevado para una ciudad como Gandía. Sí, pero con las primas de asistencia a plenos, las Pero vale, dietas y... pero me digo, pero es que de aquí 3 años, 2 años, 4 años tengo otro examen. Claro, entonces yo no puedo estar pensando solo en voy a hacerlo mejor, voy a pensar en mi ciudad, pero digo, ostras, sí, pero cuidado porque yo haría esto, pero esto igual me quita votos. Yo aquí haría esta obra o no, o pondría un parking, pero igual me quita votos. O aquí lo mejor sería cerrar este local porque es ilegal, pero me quita votos o ayudas económicas. Entonces, claro, yo me pongo como trabajador, si yo estoy en una empresa en la que de aquí 4 años no sé qué va a pasar, y si encima hay políticos en los que su experiencia laboral es cero, o tiene un currículum donde a lo mejor no tiene una formación, unos estudios, dices, ostras, paso de cobrar 45, 40 o 50.000 euros a cero. ¿Dónde me voy a ir? Entonces, claro, es que partimos de eso. Si fuera gente muy preparada, no tendría ese problema, porque saben que de aquí 4 años se me acaba la política, pero no me va a faltar trabajo. El que tiene una experiencia y es un buen economista sabe que en la privada incluso va a ganar más. Pero ahí parte el problema, que ponen a veces gente que dices, estás en economía y no sabes nada de economía, o estás en cultura y no sabes nada de cultura. Pero son votos. Bueno, yo tengo un punto de vista un poco diferente, a lo mejor desde la izquierda, y sí que es verdad que yo no considero que estos últimos años hayan sido igual que los últimos 20 años. Venimos de la corrupción a una mejor o peor gestión, que no es igual. Venir de la corrupción y ser el hazmerreír y tener a un partido corrupto hasta la médula gobernando 20 años, yo creo que por suerte ya nos lo hemos quitado encima. Entonces, comparar la actualidad con el pasado... Hablamos de que el PP es corrupto y el PSOE no es corrupto. No, yo estoy hablando que actualmente no hay ningún caso del gobierno actual que pueda ni acercarse a lo que olía y luego se vio del Partido Popular. Que no estoy diciendo que el Partido Popular actualmente sea como el anterior, espero que no sea igual. Yo os lo digo que no podemos comparar la mala o buena gestión actual con la corrupción de los últimos 20 años. Eso por empezar un poco y situar un poco el debate. ¿Qué ocurre? Que ha habido una degradación del estado de bienestar en la Comunitat Valenciana, falta en la educación pública, falta en la sanidad pública, estábamos en bajo mínimos. Es normal que nos suban los impuestos, es normal que haya más contratación, pero para mí es fundamental que nos dé la financiación que nos merecemos. O sea, si nos vamos a autoflagelar porque encima subimos los impuestos para tener mejores servicios, cuando estamos mal financiados es como, bueno, desde España, desde Madrid no me dan los impuestos, pero es que como aquí gestionan mal, pues da igual, que me sigan pagando poco. Y por seguir el relato, dentro de esa degradación que existe, y todavía existe en la Comunidad Valenciana, se justifica o se entiende por qué somos una de las comunidades autónomas con mayor índice de economía sumergida. Hay un 25, un 30%, porque como la Comunidad Valenciana, la Generalitat, era un chiringuito y era un cachondeo, la gente no valoraba lo que era pagar impuestos porque no se daba servicios. Prácticamente
todo era concertado o todo se buscaba por la vía privada. Entonces, venimos de ser el referente de corrupción en España, y ahora no estamos ahí, por suerte, gestionarán mejor o peor, pero no estamos ahí, y yo creo que nada puede enturbiar el discurso unitario de los valencianos de decir, estamos mal financiados. Gobierne PP, gobierne PSOE, gobierne Compromís, me da igual. Yo creo que actualmente ninguno de los partidos que he dicho haría lo que hicieron durante 20 años el Partido Popular. Yo discrepo radicalmente contigo. Yo creo que el partido, y así lo han demostrado los datos, más corrupto de la historia de este país y de toda Europa, se llama Partido Socialista Obrero Español. Pero es que yo no hablo del Partido Socialista Obrero Español, yo he hablado del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y se hablo de Andalucía. No puedes decir que éramos la comunidad más... no. El caso de los seres... No puedes decir que éramos la comunidad más corrupta, porque durante mucho tiempo el caso de los seres y Paco Camps ha sido coetáneo. ¿Quieres que te empiece a hablar de la Gürtel? Es que puedes hablar todas las veces que quieras y todos los años que quieras. Y yo no estoy defendiendo al PP, pero te estoy diciendo que a nivel económico, el desfalco que se ha hecho en el sur de España es 10 veces mayor al que se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Era un caso concreto que ha sido multimillonario, pero es que la Comunidad Valenciana era endémico. En todas las infraestructuras. Pero que da igual, o sea, no da igual, Pablo. No es lo mismo que todo sea corrupto a que Chávez era, iba a decir un puto, perdón, era un corrupto y desde arriba se copaba las subvenciones a los sindicatos, millonaria y multimillonariamente de forma corrupta, pero era una estructura organizada, no era una red. Pero fuera de la corrupción hablamos, ¿los políticos que tenemos están formados para gestionar? En mi opinión, excepto el señor, ya lo he repetido muchas veces, excepto el señor mediocre Pablo Casado, el resto de políticos para mí tienen un nivel aceptable. Sí, ¿qué formación tiene Santiago Abascal? Santiago Abascal es una persona... es que no. Pues tiene mucha experiencia, ha sido una persona que ha sido... Pues, si el problema de esta gente es que igual no tienen experiencia en el día a día. O sea, es muy bonito estar detrás con las espaldas cubiertas, voy gastando, voy invirtiendo sin pensar en un futuro, pienso en 4 años. Con los políticos. Pero a mí, que me digas que un político que cobra 3.000 euros cobra mucho, o 3.500. Yo hablo de Gandía. Me da igual, en Gandía. ¿Qué ocurre, Pablo? ¿Qué director de una buena empresa tiene ese sueldo? No, Pablo, no es lo mismo. No, es que un director director de una buena empresa no gestiona millones de euros y después de 4 años se va a la calle. En Gandía, una de las formas para evitar la corrupción de los políticos, y lo siento por la gente en la casa que dirá, que cobren 1.000 euros los políticos. Pero pero es un debate, que cobren 1.000 euros o que lo hagan gratis. Pero luego no nos quejemos de que si pasan millones de euros, los políticos no tienen garantizada su supervivencia, y como es normal, si no tengo garantizada mi supervivencia... Entonces, ¿en 4 años tienen que ganar para el resto de su vida? No, lo que estoy explicando es que tienen que tener un salario digno para gestionar millones de euros. Pero el salario digno... Si quieres, yo digo que ganen 1.500 euros y ya está. Y cuando pasen millones, pues pasa como... Iba a decir nombres de concejales de Gandía que contratan a sus familiares, a sus maridos, para darle contratas, y da igual. Yo cobro 1.000 euros, 900... pero todas las obras de mi concejalía las hacen mis amigos. A ver, eso sí que no lo acepto. Cuando es caro o barato, un concejal puede cobrar 200.000 euros y ser barato. Yo no digo que 50.000 sea caro. 50.000 es caro cuando estás poniendo a un concejal que no tiene formación. Pero lo han elegido, Pablo. No, lo han elegido. No, cuando hemos votado, no hemos votado es que el discurso equipo que estáis teniendo huele a antidemocrático. No es antidemocrático. A mí me gustaría que hubiera un partido con un equipo formado. Tal vez listas abiertas sería más democrático. A mí me gusta el modelo irlandés, lo he dicho aquí siempre, donde yo voto al de la lista, al número 2 de la lista. El número 1 no me gusta, el 2 le gana al número 1 y el 1 se va. Y el alcalde es el número 2. Es un modelo que a mí me encanta. Porque además yo cuando está en la política, como soy una persona crítica, siempre los aparatos de los partidos que son empresas, que se han convertido en empresas, hace que el heterodoxo, la persona crítica, acaba marginado, porque aquí queremos ser un clan corrupto. Que el hay, problema es, entiendo que lo que tú me dices yo lo entiendo. O sea, ¿por qué tiene que haber tanto concejal? Porque tanto la decisión final la toma el concejal. Ya, pero los ciudadanos decidimos. Si pensáramos en la ciudad, nos guiaríamos de esos funcionarios con su formación y con su plaza que saben gestionar mejor la ciudad. No estoy de acuerdo contigo. Bueno, por supuesto. O sea, tenemos funcionarios sin hacer nada porque pongo al concejal de turno, al asesor de turno. Aprobar un examen
no les da derecho a decidir el futuro de mi ciudad. No, pero Lo ese que siento aprueba mucho. el examen tiene, Me para da empezar, igual. una formación y un examen aprobado. El Me da concejal igual. no tiene nada. Sí, tiene el respaldo de la ciudadanía que le ha votado para No, lo es cumpla, no un proyecto, un programa. No, el concejal que Pero, está pero siendo es que votado. si entramos en, y no me gustaría, en el aspecto de decir, hemos votado a aquel programa electoral que llevaba un partido, sí, pero luego no, al final por no eso- cumplen ninguno, o sea, no van a subir los impuestos, ningún partido va a Señores, subir los impuestos. preséntense, les invito a preséntense a las elecciones. Ningún partido dice que vaya a subir los impuestos. ¿Qué partido se presentaría en las elecciones diciendo que vaya a subir los impuestos? Pues Y ganar. hay que ser Ninguno. valiente. Efectivamente. Yo sí que subiría los impuestos Efectivamente. a muchos aspectos. ¿Por qué? Sí justifico que no tengo financiación desde Madrid, que me voy a pegar con todos, pero claro, si no me pego con mi señor Chimo Puig, por ejemplo, no me quiero pelear con Ábalos, no me quiero pelear con Pedro Sánchez, para que me financien justamente y subo los impuestos a los valencianos, me parece que no está tomando el pelo. Pero si él demuestra que realmente está pidiendo lo que es justo y tiene que subir los impuestos porque no hay otra forma de financiarnos, a mí me parece lógico. Habrá gente que diga, no, no quiero pagar impuestos. Yo quiero que el que pueda vaya a una escuela privada y el que no, pues que la pública que se apañe. No, pero posiblemente lo que la gente quiera es no pagar más impuestos. Pero es que eso no Por es mala cierto. gestión. Reconocen que hay que pagar impuestos porque tenemos una Pero serie es de que servicios. usted quiere que no se mejor pagan. seguridad, mejor seguridad en las yo calles. lo que no quiero es ¿O qué? pabellones de 10.000 capacidad vacíos. Porque queda muy bonito inaugurar un pabellón. Pero o ahí- dobles carreteras. ahí es el Porque problema. tiran el dinero, porque queda muy bonito. Pablo. Yo he inaugurado un teatro, yo he inaugurado ¿Sabes- un pabellón. sabes lo que pasa en los igual hay pueblos? que pintar más y limpiar ¿Sabes más, lo que pasa en los pero pueblos? no luce tanto. La gente decide gastar sus impuestos Uf. votando a un partido. Y el partido que persona. proponía un pabellón en su pueblo normalmente ganaba. Y eso es lo que Pues ya tiene está. la democracia. La gente decide qué hacer con sus impuestos. Listas abiertas y presupuestos participativos. ¿Puedo hablar? Claro. Sí. Sabe, por favor. Bueno, quiero retomar, me voy para atrás a donde estábamos Vamos antes. a la infrafinanciación. Estamos hablando de impuestos. Primero que nada vamos a saber de qué hablamos cuando hablamos de impuestos. Cuando decimos subir los impuestos. A ver, hay unos impuestos que directamente recauda el Estado y se van al Estado. Y hay otros impuestos que se quedan en las comunidades y que se quedan en las ciudades. ¿Qué impuestos puede subir el ayuntamiento? Pues el IBI, porque el IBI se lo va a quedar él. Por mucho que se suban los impuestos, si luego los que van a nacionales, los que van a Madrid, si luego el que tiene que volver es el que tiene que volver, da igual. O sea, no tenemos, por mucho que nosotros lo subamos, la comunidad autónoma la subiera, luego no tiene ninguna atribución para decir lo que se le tiene que devolver. Eso se hace de otra forma, va fuera de su alcance, si no ya lo estaríamos haciendo. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de subida de impuestos, sepamos de qué estamos hablando. Otra cosa que es muy importante y que todo el mundo olvida es la falta de poder, el poder que han perdido los ayuntamientos a todos los niveles. Un ayuntamiento hoy no puede hacer ni muchísimo menos ni la mitad de las cosas que podía hacer Pero perdón, antes eso no es de toda la- consecuencia de la gestión de los ayuntamientos que se No, endeudaron eso no es- tanto no, y al no, final no, tuvo no, que no. venir papá Estado para decir, perdona, los pongo el límite ayuntamientos- aquí, pregunto. Perdona, los ayuntamientos, vamos a poner los hechos encima de la mesa. Los ayuntamientos dependen de las diputaciones. Los ayuntamientos pedían ayudas para hacer una carretera, para hacer un no sé qué, hacer un no sé cuántos. Esas ayudas se concedían, o no, y cubrían un tanto por ciento. ¿O no? Hasta que vino una ley que dijo, señores, todas las ayudas nos las vamos a pagar. Y no se pagaron, la Generalitat dejó endeudados a todos los ayuntamientos y para que podáis pagar a los proveedores os vais al banco y pedís créditos. Y automáticamente una deuda que era pública pasó a ser privada. Si yo hago un proyecto sabiendo que tú me vas a financiar un 30, un 40, un 50 y luego no me lo financias, yo no puedo pagar. ¿Cómo pago? Yéndome, así privatizamos la deuda. Eso fue porque no olvidemos que estamos en un sistema totalmente distinto al que había antes del 2012. Antes, para ser honestos, antes del día que se firmó el 135 de la Constitución. Antes de ese día. Habéis hablado del estado del bienestar. El estado del bienestar no se respeta en ninguna parte del territorio español. En ninguna parte. Las listas de espera, yo recuerdo
Yo recuerdo poner al gobierno en apuros por no cumplir las listas de espera. Pero en algunos sitios ha la lista es más larga y otros menos larga. Hubo Y una cuando época, vienen elecciones las listas bajan, siempre. Hubo una época en que como hubiera una lista de espera y se tardara más de un tiempo, de una semana en poder ir al médico, cogían al gobierno y lo sacaban a las Cibeles y le montaban el follón. Y ahora las listas de espera, estamos todos asumiendo las listas de espera porque no hay dinero. ¿Por qué hay listas de espera? Porque hay un sistema que funciona de otra manera. El estado del bienestar no tiene que ser estado del bienestar. Vamos a la economía privada y a privatizar toda la parte pública, la mayor parte pública que podamos de la economía, como es la sanidad, como es la educación, como es la dependencia, como es todos los servicios que hasta ahora se estaban dando. El ayuntamiento no puede contratar a nadie, tiene que contratar a una empresa para que esa empresa haga. La empresa va a generar beneficios, si no, no trabaja. Los gastos aumentan. Luego, conseguir ingresos, si no es a través del dinero que les da la Generalitat, la Diputación, no tienen otros ingresos más que los impuestos locales, como es el IBI, como es el agua y como es la basura. Pero la basura, señores, es una empresa privada. Claro, pero también hay que ver por qué muchas cosas se privatizan. Porque una empresa privada, si contrató a una persona para que limpie, hace un contrato de sus 40 horas semanales, su mes de vacaciones. Cuando pasamos a zonas funcionariadas, no sé por qué, y vuelvo a poner el ejemplo que pongo siempre, el de los profesores, de 2 meses y pico de vacaciones, un mes casi en Navidades, ahora una semana en fallas, 2 semanas en Semana Santa, es algo que una empresa privada no lo asumiría nunca. Y el ayuntamiento sí. Entonces, el coste para el ayuntamiento, todo es mucho más caro. Uno que está en administración del ayuntamiento tiene no sé cuántos días por no sé qué, no sé cuántos trienios, no hacen 40 horas, no hablo todos, muchos en muchos rangos. Eso en la privada sería inviable. Y la privada cumplimos un horario normal. Entonces hay que ver un poco hay que verlo todo. quién se atreve a meter el dedo en ese funcionario de puestos, unos privilegios que en el privado sería impensable. Una cosa es cómo funciona el funcionariado. ¿Cuál es el sistema del funcionariado? Claro. ¿Vale? Una cosa es eso, y otra cosa es ser funcionario y lo que estás diciendo. Una cosa es que tú ganes una posición y ya tengas toda tu vida y nadie te pueda echar. Eso ¿vale? no tiene sentido. Eso no tiene, pero lo que no tiene sentido es eso. Incluso puestos que se crean ahora y de aquí 20 años ya no sirven para nada, por la digitalización, por la evolución. La forma de gestionar lo que es el funcionariado, eso es lo que hay que revisar. Claro. Pero no el funcionariado. Pero ahí no se va a meter ningún partido. Bueno, ningún partido. Somos un país donde hay más funcionarios que ninguna, más políticos que ninguno. No es cierto, eso no es cierto. El porcentaje de funcionariados, lástima que el INE no esté conectado en red, en España está por debajo de la media europea. De verdad, Pablo. Bien, No estamos las horas que trabajan un funcionario respecto a un privado no para tiene nada terminar que el ver. programa, y quisiera abordar, aunque sea brevemente, un minuto cada uno, o incluso menos, esa fotografía que ha sido noticia estos últimos días, donde aparece el concejal de Cultura, Nahuel González, bueno, pues comiendo una paella amablemente con una serie de gente, pero en un recinto, en un lugar donde había un cartel de claro apoyo a los presos vascos. ¿Qué os parece? Pues mira, igual que yo critico a veces el sueldo de un político, critico el que un político no trabaja 24 horas al día. O sea, un político fuera de su horario puede hacerse una foto, guste más o menos, con quien quiera. Puede un sábado tomarse 4 copas y emborracharse. Es una persona normal. Es que parece que el político 24 horas tiene que estar. No. O sea, el político tiene que cumplir en su horario su trabajo. Y fuera del horario, si hace una foto, no hace foto, que yo no voy a defender esas fotos, es libre. O sea, no es un esclavo del ayuntamiento 24 horas. O sea, no podemos pretender que no pueda hacer nada porque le están mirando. Gracias, Pablo. Isabel. A ver, me creí que vas a hablarle, me has pillado. Pues Luis, voy. A ver, apología del terrorismo. ¿Qué es apología del terrorismo? Primero tendremos que tener claro eso, lo que es. Luego yo no he visto la foto. Yo no he visto la foto, no la he visto, no me puedo. Pero creo que en este país, cuando ni queremos saber, ni nos interesa saber, ni nos preocupamos. Antes de decir apología del terrorismo a algo que no lo es, y que uno no está seguro, cuando estás eres político, estás en la oposición y estás ahí, tienes que saber muy bien lo que dices, cómo lo dices y por qué lo dices. No sacar chisme y no ser serio.
¿Qué es apología del terrorismo? Y no defiendo a nadie, o sea, ni para nada. Bueno, primero hay que ver qué es apología del terrorismo. Exacto, y luego si esa fotografía realmente es apología del terrorismo. Y cómo un político puede hablar de algo si no está perfectamente seguro de lo que está hablando. Luis. ¿Quién ha puesto el grito en el cielo de esa fotografía? Todos aquellos que no van a votar jamás a Nahuel González. Vale, al final, si analizas los datos que sacó en el 2011 cuando se presentó su partido en solitario, fueron 900 votos, ¿vale? Entonces yo te puedo asegurar que más o menos seguirá teniendo ese caldo de cultivo, 900, 1000 votantes, tirando muy por encima, Esquerra Unida. Te puedo asegurar que a ninguno de esos 900 los va a perder como votantes porque haya salido en una foto de ese estilo. Para él yo creo que es más publicidad para fidelizar a sus propios votantes que para toda esa gente que se está escandalizando que jamás lo hubiera votado. O sea, se puede escandalizar lo que quieras, pero si no es que no te iba a apoyar igual. Eloy. Yo, Nahuel tiene fotos más peligrosas con banderas de Corea del Norte detrás que esa foto. Y con un Pero retrato de Stalin. Correcto, y de Stalin. Esa la he visto yo muy Yo creo buena. que lo que realmente le hubiera hecho daño a Nahuel es comer en un restaurante con algún poste de una foto desnuda, porque su partido eso está muy mirado, y el feminismo. Pero yo creo de verdad que el nivel político y de humor en España está están todos tan irascibles que cualquier tontería sobre un chiste sobre una mujer, sobre cualquier minoría o algo tan... Yo creo que estás comiendo y no puedes controlar los postes que tienes detrás. Euskal presoak, Euskal Herrira, es simplemente que los presos vascos estén más cerca de sus familiares. Que no me parece tampoco que sea apología del terrorismo, pero bueno. Eloy Pomar, muchísimas gracias. Pablo Vosotros. Sánchez, muchas gracias, buenas A noches. vosotros. Isabel Rodríguez, buenas noches, gracias. Muchas gracias. Luis Castelló, muchas gracias Buenas noches, Paco. por la información y molt bona nit. A todos ustedes, molt bona nit, moltes gràcies y espero que con Marcat Televisión les haya servido para tener un poco más claro la opinión en torno a los temas que hemos tratado. Gracias y buena nit. Buena nit.